Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias. Gracias a toda la Junta Directiva de AEMAC por invitarnos a dar esta charla, especialmente a Elena, por supuesto, por toda la parte de la organización. Muchas gracias y gracias también especialmente a los que os habéis conectado hoy. Sé que la situación por la que estamos pasando todos, pues para nada es buena, es difícil esta crisis sanitaria y por lo tanto entiendo que este no es el tema de mayor actualidad ahora mismo, ni lo que puede ser, no es lo que más nos preocupe ahora a todos. Por ello os agradezco especialmente que os conectéis y espero que os resulte interesante esta charla y además esta oportunidad de interaccionar en este foro, en esta red nacional de materiales compuestos, que yo realmente creo que tiene mucho valor añadido y que es algo muy importante y a nivel nacional e internacional, y que tenemos que aprovechar, tenemos que ayudarnos y aprovechar, poner en valor esta red todos. Bueno, el tema del que os voy a hablar hoy es el grafeno, el desarrollo del grafeno, en concreto para la aplicación de anti y deshielo en aeronáutica. Y bueno, este es el currículum. Este tema, por supuesto, no soy yo la única que trabajo y que ha trabajado en esto, sino que es, por supuesto, el trabajo de un equipo de profesionales en el que me siento orgullosa de estar, y es la gente de MAMPI, de Materiales Compuestos de Airbus España. Por supuesto, José Sánchez, que todos conocéis. Mención especial también para Zulima Martín y Asunción Butragueño, que han trabajado conmigo en esto, y Pablo Vázquez, por supuesto, por parte del Protospace en España, en Getafe. Y luego también hemos colaborado en este proyecto con el Consejo Nacional de Investigación italiano, con el CNR, en concreto con 4 investigadores, Alessandra Escida, Emanuel Treosi, Vicenzo Palermo y Filippo Valorosi. Entonces, muchas gracias a todos y este es el trabajo en equipo, por supuesto. Entonces, el contenido de esta presentación, pues, es el que podéis ver en la pantalla. Comenzaré por una pequeña introducción sobre el grafeno. Estoy segura que todos conocéis qué es el grafeno, con lo cual no me extenderé para nada. El escenario de aplicación, en lo que se refiere sobre todo a esta funcionalidad de antihielo, deshielo, y pasaré a explicar la solución que hemos diseñado, definido y desarrollado basada en grafeno para antihielo, en lo que respecta al estado en términos de fabricación, en términos de ensayos, de prueba de concepto, tanto a nivel de probeta o panel como a nivel de demostrador, para a continuación explicar los beneficios y riesgos que tiene esta solución basada en grafeno y, por último, unas pequeñas conclusiones. En lo que respecta a la introducción, bueno, la primera pregunta es ¿qué es el grafeno? No me voy a parar, todos sabemos qué es el grafeno. Es una hoja plana de un átomo de espesor, formada por átomos de carbono que están unidos, empaquetados, formando una red cristalina hexagonal. Y debido a esta estructura cristalina, a este material, a esta forma, a esta estructura de material, presenta unas propiedades excepcionales, que todos hemos oído hablar de sus propiedades excepcionales, de las propiedades excepcionales del grafeno, y por ello, allá por el 2010, se les dio un premio Nobel a 2 físicos rusos, Andrei Geim y Konstantin Novoselov, en el tema del grafeno, por descubrir sus propiedades excepcionales. Las propiedades excepcionales que tiene son las que nos interesan en muchos campos y, por supuesto, en la aeronáutica. Sus propiedades eléctricas, es un conductor eléctrico excepcional. Puede tener conductividades o soportar densidades de corriente superiores, muy superiores al cobre, 1 millón de veces superior a las densidades que puede soportar el cobre.
Y los electrones en el grafeno viajan como si no tuvieran masa. Sus propiedades térmicas igualmente son muy interesantes, ya que su conductividad térmica es un orden de magnitud superior a la del cobre, otra vez. Mecánicas, es el material más resistente jamás descubierto, puede ser 200 veces superior su resistencia a la del acero, es flexible, es elástico, químicamente es inerte, elevada área superficial y además es impermeable, ópticas, alta absorción óptica, transparente. O sea, este conjunto de propiedades pues son excepcionales y por supuesto nos resultan interesantes y presentan un alto potencial para diferentes campos, entre ellos el aeronáutico. Es importante mencionar que estas son las propiedades del grafeno pristino, el grafeno puro, que se llama. Este grafeno es el que se acerca más a la definición teórica que acabamos de decir, el que está formado por una hoja de átomos de carbono. Cuanto mayor sea el número de hojas, cuanto mayor sea el número de imperfecciones, pues sus propiedades disminuyen, por supuesto. La siguiente pregunta es bastante clara y directa. ¿Por qué nos interesa el grafeno? Pues el grafeno nos interesa sobre todo por sus propiedades excepcionales y por lo que puede aportar a nuestros productos aeronáuticos. En base a un estudio realizado por IDTech, se prevé que su uso se incremente y se incremente exponencialmente, sobre todo a partir del 2021, y esto es debido sobre todo a la producción cada vez a mayor nivel en masa del grafeno, y por otro lado a su reducción de coste. Hoy en día ya podemos encontrar grafeno o materiales relacionados con el grafeno en muchos productos cotidianos, como en coches. Hay 1 millón de coches que tienen grafeno en su interior, como aparatos electrónicos, más de 21 millones de aparatos electrónicos que tienen grafeno. También en Huawei utiliza grafeno, consume aproximadamente 300 toneladas de grafeno al año. Entonces, en nuestros aparatos electrónicos, seguramente todos tengamos un aparato electrónico que ya tenga grafeno en su interior. Sobre todo se utiliza en baterías, se utiliza en sensores, en muchos campos de aplicación, pero la aeronáutica no está ahí todavía. Y es nuestro interés que se utilice y que se aplique el grafeno para aprovecharnos de su valor añadido en los productos aeronáuticos lo antes posible. Todos hemos oído hablar o hemos leído en artículos, o hemos visto publicaciones de que el grafeno se espera que sea el material del siglo XXI, que es el material más resistente, más fuerte, jamás descubierto, el material milagro, se espera que él cambie el mundo. Y es el material multifuncional perfecto. Todo esto, como no, tiene que interesar a una empresa pionera desde el punto de vista tecnológico como Airbus, y por ello Airbus y la comunidad aeronáutica en general y Airbus en concreto está interesado en grafeno para mejorar nuestros aviones. Es por ello que Airbus, debido a esta apuesta, a este interés en el grafeno, ha apoyado y ha participado en la mayor apuesta por parte de la Comunidad Europea en lo que se refiere al desarrollo y a la aplicación del grafeno, que es el proyecto europeo Graphene Flagship, que todos conoceréis, habréis oído hablar de él. Y Airbus desde el principio, incluso antes de que se iniciase este proyecto, ha estado apoyando al Graphene Flagship, por supuesto como final user. Y este proyecto, el objetivo principal es llevar el grafeno desde el laboratorio al mercado en aproximadamente 10 años y con un presupuesto considerable por parte de la Comisión Europea. Entonces nosotros somos socios de este proyecto Graphene Flagship,
que se está desarrollando en diferentes fases. Ya vamos por el Core 3, que se llama, la cuarta fase, y acaba de iniciarse ahora en abril. Y nosotros, Airbus, ha sido parte hasta el 2018 del Strategic Advisory Council de este proyecto con el objetivo de guiar estratégicamente el desarrollo del grafeno hacia la aplicación aeronáutica. Este proyecto consta de 4 divisiones y 15 Work Package técnicos, y Airbus es socio en la división 4, que es la que está relacionada con energía, composites y producción, y en concreto en el Work Package 14 de composites y en el Work Package 15 de producción. Esto nos permite tener acceso a socios académicos e industriales que son los mejores en el campo del grafeno, una red de empresas a nuestro alrededor, para el tema del desarrollo, para el desarrollo y la aplicación del grafeno. Entonces trabajamos con los suministradores de grafeno, con el grupo Antolín, con Avanzare, con ANESA. Sé que muchos estáis conectados hoy con centros de investigación, CNR, la Universidad de Manchester, la Universidad Carlos III, usuarios finales con Fiat, Aernova, y muchos partners, muchos socios activos en este campo, no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo. Entonces nosotros somos un final user y apostamos por el desarrollo y la aplicación del grafeno en la industria aeronáutica. En lo que respecta a las aplicaciones del grafeno en aeronáutica, desde el principio que empezamos a trabajar en este tipo de materiales, pues empezamos a desarrollar una especie de mapping de posibles aplicaciones del grafeno en nuestros productos, en nuestros aviones comerciales. Y lo podéis ver un poco, un resumen de ese mapping de posibles aplicaciones. Creemos firmemente que el grafeno puede ayudar a mejorar nuestra estructura, sobre todo nuestra estructura aeronáutica de material compuesto, en diferentes áreas, por ejemplo, en mejorar su comportamiento mecánico, como la tolerancia al daño, la resistencia, el módulo, en obtener estructura multifuncional, materiales multifuncionales. Hemos dicho que el grafeno es el material multifuncional perfecto, por lo tanto nos puede ayudar a obtener esa estructura multifuncional tan deseada y tan necesaria, sobre todo para los futuros productos cada vez más eléctricos, en lo que respecta a conductividad eléctrica, a impacto de alta energía, conductividad térmica, baterías, sensorización de nuestra estructura, e incluso a obtener tanques de hidrógeno líquido. También en lo que respecta a propiedades barrera para reducir la absorción de humedad, retardantes de fuego, de llama. En fabricación puede ser un enabler también, puede ser un material interesante para el curado de resinas, para uniones, mejores uniones en términos de encolado, soldadura. También un material muy interesante a utilizar en la fabricación aditiva, en el 3D printing. Y por último, la superficie multifuncional en lo que respecta al composite, a la estructura de composite. Superficie multifuncional que nos permite obtener funcionalidades anti-deshielo, conductividad, impacto, protección contra impacto de rayo, anticorrosión, antierosión, anticontaminación. Esto cada vez es más importante y sobre todo con la situación que estamos viviendo del COVID-19, antibacterias, fácil de limpiar, superficies fáciles de limpiar, antibacterias, antivirus. Esto es muy importante. Y por último, también aplicaciones en el campo de los sistemas, en lo que se refiere a membranas, cables eléctricos, cintas conductoras, baterías, generación de energía, antenas y displays, head-up displays. Todo esto es un poco la carta a los Reyes Magos, es un poco las aplicaciones potenciales. La mayoría no están demostradas, el nivel de TRL es todavía bajo, pero estamos ahí, estamos trabajando en estas aplicaciones. Tenemos en evaluación las que están marcadas en azul, a las que les hemos dado cierta prioridad, y la aplicación en la que realmente le hemos dado una primera prioridad, y en la que realmente nos estamos enfocando es la antideshielo, que es en la que se va a basar la charla a partir de ahora.
Y esta aplicación la estamos trabajando, la estamos desarrollando en el Work Package 14 del Graphene Flagship, con el CNR por ahora sobre todo y con ANESA principalmente. Sin embargo, hay otras aplicaciones como la de impacto de alta energía. Trabajamos en ella en el Work Package 15 con el Grupo Antolín y con la Universidad Carlos III, en la que también estamos poniendo bastante energía para obtener resultados. Ahora ya centrándonos en la aplicación de antideshielo, que es la de primera prioridad, como acabo de mencionar, voy a hablar un poco primero del escenario de aplicación, del estado del arte de hoy en día. Hay piezas en nuestro avión y entre ellas el HTP, el Horizontal Tail Plane y el Vertical Tail Plane, que no tienen sistema antihielo a día de hoy en nuestros aviones, y esto es negativo en términos de dimensionado, porque ese antihielo que sí se genera en el HTP y en el VTP, que son de material compuesto y que hacemos en España principalmente, pues es afecta a la resistencia aerodinámica, y esto implica que de alguna forma tenemos que sobredimensionar ese HTP, aumentar su área, para contrarrestar ese efecto negativo que tenemos en la resistencia aerodinámica de ese hielo que se genera. Sin embargo, en el ala, a día de hoy, sí que hay un sistema antihielo, es necesario, ese sistema antihielo es fundamental, y en nuestro sistema antihielo, nuestro estado de arte, a día de hoy, en el ala, en el borde de ataque del ala y también en la toma de aire del motor, en el air inlet, es un sistema de hielo que está basado en el aire desangrado del motor. Ese aire que sale a alta temperatura se hace pasar por unos tubos Piccolo que se llaman, de titanio, porque este aire está a elevada temperatura, a unos 200-250 grados, y se proyecta hacia las superficies leading edge del ala, donde se genera el ala, donde se genera el hielo. ¿Qué pasa? Que esto implica una baja eficiencia energética, y por otro lado no es compatible con composites. Sabéis que los materiales que nosotros utilizamos, que están basados en resinas epoxi principalmente, pues no soportan estas altas temperaturas, y por lo tanto esos leading edge, esos slat del ala, a día de hoy son metálicos. ¿Qué queremos que pase mañana y en qué estamos trabajando para el mañana en lo que respecta al sistema antihielo? Pues es un sistema termoeléctrico antihielo basado en grafeno. Entonces, un sistema basado en un material grafénico al que se le aplica una corriente eléctrica y por efecto Joule se caliente de una forma muy eficiente. Entonces, esto lo queremos aplicar a las piezas que a día de hoy no tienen antihielo, como he mencionado, el HTP, lo que nos permitiría reducir su tamaño, eliminar esa desventaja que tenemos a día de hoy. Y por otro lado, también nos interesa, es una opción, sustituir nuestro sistema actual de antihielo de aire desangrado del motor en el ala por este nuevo sistema basado en grafeno, que es más eficiente, más compatible o compatible con composites y compatible también con otros conceptos nuevos de Natural Laminar Flow, por ejemplo, y con un avión más eléctrico, por supuesto. El avión más eléctrico que ya no tendrá tanto aire desangrado del motor, tanto bleed, es muy compatible este nuevo sistema termoeléctrico con ese avión más eléctrico hacia el que vamos en el futuro. Entonces, ¿cuál es el estado de este desarrollo que estamos haciendo basado en grafeno? En primer lugar, el concepto que estamos desarrollando. El concepto que estamos desarrollando es bastante simple. Está basado en una hoja, en un papel de grafeno, que en nuestro caso hasta ahora hemos estado trabajando con un papel de grafeno que viene de la empresa o producido por la empresa Nanesa, que es una empresa italiana, que trabaja en este tipo de materiales en el desarrollo, que es partner de la Graphene Flagship, del Work Package 14. Y es una hoja que es de 0,05 milímetros, 50 micras de espesor, y que a día de hoy la están produciendo en tamaños de papel A4, o sea, no son tamaños muy grandes y de una forma discontinua. O sea, son papeles que suministran, pero hay previsiones por parte de Nanesa y de otros suministradores, de otras empresas, en escalar esa producción, producir esas hojas de una forma continua,
y de una forma más industrial y más rápida, industrial y grandes cantidades. Pues nosotros partimos de ese papel a día de hoy y obtenemos una forma, un diseño que nos interesa para aumentar su eficiencia, la eficiencia energética, la eficiencia de potencia necesaria para calentar ese circuito. Entonces, la forma con la que hemos estado trabajando hasta ahora es un tipo serpentín, que lo podéis ver en la imagen, con estas dimensiones, y ese serpentín, pues hasta ahora lo ha estado produciendo CNR, que es nuestro partner aquí, mediante un corte por láser, un corte sencillo, un láser plot. Eso tiene esta forma. Se aplican unos electrodos, se añaden unos electrodos que son una malla de cobre que se pega a través de una pintura de plata, de una epoxi conductora, la pegamos, es un sistema todavía manual, estos electrodos, pero bueno, esto se va a ir mejorando e industrializando y en estos electrodos aplicamos esos cables para proporcionar la potencia. Este serpentín lo tenemos que proteger, tenemos que tener un sistema multilayer, de modo que, por un lado, aplicamos una capa, que es la capa 2 aquí representada, que nos va a servir de aislante con respecto a nuestra fibra de carbono, que como sabéis es conductora y no podemos poner en riesgo o tener riesgo de ningún tipo de cortocircuito a la hora de aplicar corriente al papel de grafeno. Por eso necesitamos una capa aislante fina que nos aísla la corriente con respecto a nuestra fibra de carbono estructural, y necesitamos una capa protectora superficial, ya que el grafeno es frágil, es sensible, necesitamos protegerlo para que no haya ningún problema a la hora de impactos o cualquier tipo de riesgo o de daño externo. Entonces, estas dos capas son muy importantes. Hasta ahora hemos trabajado con fibra de vidrio, por ejemplo, hemos trabajado con adhesivos fin, epoxi, que utilizamos tanto para la capa 2 como para la capa 4. Y todo esto o bien lo cocuramos con nuestro sustrato de fibra de carbono o bien lo encolamos. Nuestro objetivo final es cocurar toda la pieza en un solo ciclo de curado. Ese es el objetivo final, y este cocurado se haría internamente en Airbus. Y luego ya a partir de aquí aplicaríamos la corriente eléctrica para que esto se calentase de una forma muy eficiente. Hemos trabajado mucho en lo que es la obtención de diferentes formas de ese papel flexible de grafeno. Como he dicho, la de serpentín es en la que más nos hemos centrado, la que más hemos utilizado, pero también hemos hecho nuevos diseños. Y un ejemplo es este que podéis ver en pantalla, es una malla, no es una malla de cobre en este caso, es una malla hecha con grafeno, con ese corte por láser, y este es un posible diseño también. Estamos trabajando en otros tipo circuitos, pero a día de hoy la selección es el de serpentín que he mencionado. Luego hemos encolado, hemos hecho ese proceso de encolado de ese sistema multilayer de papel de grafeno con una determinada forma, serpentín de grafeno, con las dos capas, la capa protectora superficial y la aislante. Lo hemos coencolado a nuestro sustrato de CFRP, de fibra de carbono, ya curado. Es una opción encolarlo por parte de CNR, y podéis ver una imagen, veis perfectamente que se identifica en nuestro panel plano, esto es a nivel de panel plano, se identifica el serpentín de grafeno que está perfectamente encolado con una calidad buena. Y también hemos hecho el cocurado, que es el objetivo final. Esto lo hemos hecho en Airbus. Podéis ver otra vez perfectamente que se identifica ese serpentín que está cocurado, perfectamente integrado en nuestra pieza de fibra de carbono. Esto lo hemos hecho en un ciclo de curado en autoclave con las condiciones estándar de curado de nuestras piezas de carbono, esos 180 grados, 2 horas, con 7 bares y en bolsa de vacío. O sea, condiciones estándar de ciclo de curado de nuestras piezas estructurales.
Y también hemos hecho un cocurado en una pieza, en un demostrador representativa del HTP, del leading edge, del HTP del single layer. Esta es una de las piezas objetivo, como he mencionado, con el objetivo de evitar esa desventaja que tenemos en el dimensionado del HTP a día de hoy. Es una pieza objetivo, es una pieza compleja, curva, y hemos demostrado perfectamente, como podéis ver, que nuestro papel de grafeno se adapta perfectamente a esta pieza compleja, que es flexible, suficientemente flexible como para adaptarse a esta forma compleja de leading edge, esta curvatura de leading edge que tenemos en el single layer, en el 320, en el HTP del 320. De nuevo, es un proceso de curado en ciclo de autoclave y con las condiciones estándar de curado, y la calidad que hemos obtenido es buena. Todas nuestras piezas también a nivel de probeta las inspeccionamos por NDI, no hemos obtenido ningún defecto remarcable. También visualmente podéis ver que la integración es buena, entonces que se ha obtenido una buena integración sin porosidad, defectos identificados a día de hoy y buena adaptación del grafeno a formas complejas. Pasamos ahora a ver el estado en términos de demostración del concepto, en términos de ensayos, la prueba de concepto de que esto funciona. Y los ensayos que hemos hecho a día de hoy son todavía a nivel de laboratorio, a nivel de MAMPI. No hemos llegado a túnel de hielo, eso sería una siguiente fase, pero hemos hecho muchas pruebas a nivel de laboratorio, de nuestras cámaras climáticas, y estamos en un buen nivel. O sea, puedo adelantar que tiene buena pinta en general. Las primeras pruebas que hemos hecho son a nivel de probeta plana, de nuestros paneles planos, y ensayos a temperatura ambiente, ensayos de ver o de evaluar la evolución de la temperatura frente al tiempo cuando aplicamos diferentes voltajes a este concepto, a estos paneles con el serpentín de grafeno y diferentes corrientes, voltajes y corrientes eléctricas. Entonces podéis ver que en el caso de temperatura ambiente y panel también a temperatura ambiente, el sistema se calienta de una forma homogénea. Por supuesto, siempre hay margen de mejora. Hemos identificado algunos hotspots, pero entendemos que esto está relacionado con la integración, con la evolución del concepto, del desarrollo del concepto, y ahora estamos en un buen nivel a la hora de obtener una homogeneidad en lo que es el calentamiento. Y además el calentamiento es rápido, hemos desde temperatura ambiente a 40 grados en 7 segundos, o sea, es del orden de segundos, hemos llegado hasta 100 grados, incluso 200 grados, y es del orden de segundos. De nuevo repito que estos son ensayos a temperatura ambiente y el panel está a temperatura ambiente, no estamos en condiciones de hielo reales en la vida en servicio del avión. Pero bueno, las condiciones, el calentamiento es muy rápido, del orden de segundos y homogéneo. Cuando pasamos al siguiente nivel o un poquito más, avanzamos un poquito más y congelamos el panel, partimos de un panel a menos 17 grados aproximadamente, pues de nuevo el resultado es muy bueno. Y aquí tenía un vídeo, lo que no sé si se carga, pues no está cargado. Se veía perfectamente en el vídeo que se calienta rapidísimamente, de repente, en el orden de segundos otra vez, pues el panel está a 40 grados o más. Es una pena que no funcione el vídeo, pero bueno. Se calienta muy rápido. Y esto ocurre con 60 voltios. Hemos probado con un nivel de voltaje de 60 voltios y 2,8 amperios. Un pasito más, hemos metido el panel en una cámara climática
a menos 21 grados y hemos hecho el ensayo a esos menos 21 grados. Y además hemos aplicado una capa de hielo en la superficie. Esto es más representativo de las condiciones reales de deshielo y de antihielo en un avión, pero bueno, todavía no estamos ahí. Faltaría el flujo de aire, faltaría llevarlo a un túnel de hielo, que esto podría ser a pequeña escala o bien a escala real. Estos serían los siguientes pasos, pero es un pasito más en representatividad, en que sea representativo de las condiciones reales de hielo en el avión. Y en este caso el objetivo era obtener en estas condiciones de cámara climática y hielo en la superficie del panel, era obtener más de 0 grados, superar los 0 grados por un lado, y por otro lado obtener una capa de agua líquida entre lo que es el panel, el sustrato de fibra de carbono y la capa de hielo, porque una vez que se haya formado esta capa líquida de agua, esto en vuelo se desprenderá. Entonces, esto lo hemos obtenido aproximadamente tras 50 segundos, menos de un minuto, y con un voltaje de 100 voltios y 3 amperios de corriente. Entonces, bueno, otra vez hemos demostrado que esto es interesante, que hay un calentamiento eficiente, rápido y homogéneo, podemos decir. Siguiente paso fue demostrar esto también en nuestro demostrador, en ese demostrador que hemos fabricado en nuestro Protospace en Getafe, y podéis ver las pruebas que hicimos las pruebas con el panel, con el demostrador a temperatura ambiente y también a baja temperatura, a unos menos 30 grados, sin capa de hielo. En este caso no era fácil aplicar ahí la capa de hielo. Y bueno, de nuevo todo fue bien. Aquí podemos decir que la homogeneidad es mejorable. Obtuvimos de temperatura, obtuvimos una diferencia máxima de 5 grados entre el punto más caliente y el punto más frío. Como podéis ver, el punto más caliente es en lo que es el pico, el pico del leading edge, la zona más cerrada del leading edge, como podéis ver aquí. Y esto puede ser debido a la geometría, la propia geometría del leading edge, que hace que se concentre aquí el calor y que aumente más la temperatura. Y la forma de solucionar esto, o cómo podemos mejorar esto, es con el diseño de este serpentín. Diseñar el serpentín para que aquí pues, se caliente menos en comparación con los extremos. O sea, es un diseño, una optimización del concepto en sí para evitar esta falta de homogeneidad. Y por supuesto que la integración del grafeno sea lo mejor posible y evitar cualquier tipo de defecto o cualquier tipo de arruga o de porosidad que pueda hacer que ahí se concentre el calor y que haya un hotspot. Entonces esas son las dos áreas de mejora para mejorar esa homogeneidad. Entonces hemos confirmado la capacidad del calentamiento del papel de grafeno en una forma curva. No solamente que se adapta, sino que sigue siendo igualmente deficiente para calentarse cuando aplicamos una corriente. Esto es un resumen. Aquí lo que me interesa es mostraros dónde estamos en potencia específica, tanto en las pruebas de panel plano como en panel curvo, y esto es un cálculo teórico en función del voltaje que aplicamos, de la corriente y de la resistencia de nuestro panel que obtenemos, de nuestro papel, de nuestro serpentín de grafeno. Podemos obtener la potencia y dónde estamos en términos de potencia, de flujo de calor al final. Específica en términos de kilovatios metro cuadrado, y podéis ver cómo hemos ido avanzando en esa potencia específica, aplicando 85 voltios, que es lo que el mayor voltaje que hemos podido aplicar debido a las limitaciones de nuestro equipo, y 4 amperios de corriente. Estamos en una potencia específica de 13 kilovatios por metro cuadrado, y podéis ver que el requerimiento que tenemos, este requerimiento viene del ALA, para un sistema antihielo eficiente en el ALA es de entre 20 y 50 kilovatios metro cuadrado. Entonces no estamos lejos, pero todavía no estamos ahí. ¿Cómo podemos hacer para llegar a ese requerimiento de tener ese flujo de calor, esa potencia específica
térmica por área superficial, pues por un lado, aumentando la potencia. Nosotros estamos limitados a día de hoy por nuestro sistema, por nuestra fuente de potencia en el laboratorio, pero tenemos margen todavía. Vamos a tener más potencia disponible en el avión en el caso de que la necesitemos, sobre todo pensando en los aviones más eléctricos, habrá más potencia disponible, entonces podríamos aumentar la potencia. Eso es un riesgo también, implica riesgos desde el punto de vista de certificación y manejar esa potencia elevada, pero es posible, por supuesto. Y por otro lado, optimizando el diseño, por supuesto la resistencia del serpentín, la resistencia del circuito eléctrico depende de su diseño. Entonces podemos optimizar el diseño para ser más eficientes desde el punto de vista de calentamiento y necesitar menos potencia y generar más calor con un diseño más óptimo. Entonces esas son las áreas de mejora. Y estamos trabajando en ello, en mejorar nuestro diseño para llegar al requerimiento y aumentar la potencia también. El siguiente punto es un análisis de beneficios y riesgos de este concepto. Bueno, en primer lugar, con respecto, esto por supuesto es obligado desde el principio de cualquier desarrollo. Nosotros desde el principio de cualquier desarrollo estamos analizando cuál es el valor añadido. Desde el principio hablamos de business case, hablamos de valor añadido. Si no vemos un valor añadido desde el principio, pues no apostamos, no trabajamos en ello, porque necesitamos competir con la solución en state of art, con lo que estamos aplicando y con otras soluciones disponibles en el mercado. Entonces, inicialmente llevamos a cabo un análisis cualitativo para ver qué nos puede aportar esto con respecto a otros sistemas existentes, sistemas antihielo existentes. El primero, por supuesto, es el Blitz Air, el sistema que nosotros utilizamos en el ala, el aire desangrado del motor a alta temperatura. Después, en segundo lugar, tenemos el Spray Mat. El Spray Mat es un sistema comercial es un sistema termoeléctrico totalmente disponible, state of art, que está basado en un material metálico, en un esprayado de material metálico para obtener un circuito eléctrico y que se utiliza en el Boeing 787. Esto se ha implementado, es un sistema termoeléctrico que se utiliza en aviones comerciales y está totalmente certificado y calificado. Después tenemos el Fast Boot, que es el Fast Boot es un sistema neumático que también se utiliza. Nuestros aviones comerciales Airbus no lo utilizamos, pero es una bota que se hincha neumáticamente y eso pues elimina el hielo, hace que el hielo se rompa y se caiga. Y luego los sistemas químicos, el Whipping Wing, también es un sistema existente en el mercado que a través de unos orificios en el leading edge del ala pues se proyecta, se aplica sistema químico, un producto químico, etilenglicol o basado en glicol, que hace que se elimine el hielo, que se evapore el hielo. Y por último, nuestro sistema, el sistema GAIS, que le llamamos ahora, Graphene for ICE, for ICE Application, ahora es GAIS, el nombre que le hemos puesto y podéis ver el análisis cualitativo que hemos hecho. Estos son los requerimientos del mercado de este sistema antihielo para aplicación en aeronáutica comercial. Son requerimientos mandatorios que tenemos que demostrar como eléctricos, automatización del proceso de producción, reducción de recurring cost, integración con CFRP, con termoplásticos y fibra de vidrio, integración en estructuras complejas, hemos visto nuestro leading edge, la forma de nuestro leading edge, flexibilidad de operación, control del calor generado, alta eficiencia, bajo consumo de potencia, esfuerzos termomecánicos reducidos, que no se oxide o se inerte químicamente, que tenga un bajo peso, que sea competitivo desde el punto de vista de precio y que su uso para deshielo, que se puede usar para deshielo del avión en el suelo. Entonces, como podéis ver, desde el punto de vista cualitativo, pues creemos que el sistema GAIS es muy interesante.
que compite muy bien con otros sistemas existentes en el mercado. Veis que todo está verde, sin embargo, para el resto de sistemas, pues tenemos varios puntos rojos y también alguno ámbar. En nuestro caso, en nuestro GIS, tenemos ámbar lo que es el tema del precio. Como sabéis, el grafeno hasta ahora no era un material muy competitivo en términos de precio, pero la situación está cambiando mucho últimamente y por eso creemos que ahora ya podemos hablar de grafeno para aplicación a nivel industrial y también en nuestros aviones y para esta aplicación en concreto. Además, se ha hecho un análisis ya más cuantitativo por parte de nuestros colegas de aerodinámica en lo que respecta al beneficio que tendríamos en el HTP, en nuestro HTP de material compuesto. Entonces, estos estudios aerodinámicos demuestran, preliminares, demuestran que con un sistema antihielo en nuestro HTP podríamos tener una reducción del tamaño del mismo de entre el 6 y el 10% del tamaño del HTP, de esa área superficial, de esa superficie sustentadora, de nuestra superficie sustentadora. Entonces, esto es muy interesante desde el punto de vista de reducción de peso y coste. Con el papel de grafeno creemos que eso se puede traducir en una reducción del el mismo nivel, de entre el 6 y el 10% en términos de peso y coste para el HTP, teniendo en cuenta el coste a futuro de esa lámina de grafeno y teniendo en cuenta pues que el precio, ese precio en comparación con el resto del precio del HTP es poco significativo, es poco significativo. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta también pues todos los costes de electrónica de potencia, electrónica de control, que eso iría por otra parte. Entonces, podemos obtener reducciones de peso y de coste del HTP entre el 6 y el 10%, que es muy interesante. Y además podríamos reducir igualmente lo que es la resistencia aerodinámica debido al hecho de no tener en un 0,2% del drag, debido al hecho de no tener formación de hielo en nuestro HTP. Bueno, ya llegando a las conclusiones, pues nada, estamos siguiendo un planteamiento de desarrollo de grafeno paso a paso, que le llamamos. Hemos priorizado el antihielo porque pensamos que puede ser un win-win más a corto plazo, un beneficio que se puede aplicar a corto o medio plazo. Pero sin embargo apostamos por el uso de grafeno en otras áreas también, dentro de la Graphene Flash Chip. Y hemos demostrado que hay una buena integración entre CFRP y papel flexible de grafeno, esto es muy interesante. Buscamos soluciones compatibles con nuestras piezas de material compuesto, con nuestras piezas de CFRP. Entonces hemos demostrado no porosidad, sino defectos. Hemos demostrado que el calentador y el serpentín de grafeno se adapta bien a las formas complejas, al borde de ataque del single aisle del HTP, que es muy interesante. El papel flexible de grafeno proporciona un calentamiento rápido de segundos y homogéneo, que es lo que estamos buscando. La prueba de concepto y viabilidad se ha demostrado, hemos demostrado un TRL2 con todas las pruebas que os he mostrado y que hemos hecho a nivel de laboratorio, hemos demostrado, y a nivel de Protospace en España hemos demostrado el TRL2. ¿Y qué pasa ahora? ¿Cuál es la continuación? Pues la continuación está definida. Hemos presentado lo que se llama un Spearhead, la Graphene Flash Chip, que es como un nuevo proyecto dentro de la Graphene Flash Chip para desarrollar esto más, para llegar al TRL4.5, y ha sido aprobada ahora en el Core 3. Con lo cual este nuevo proyecto que se llama GIS, está empezando, irá hasta 2023 y está liderado por Airbus Helicopters. Esto es también muy buena noticia porque Airbus Helicopters tiene una gran experiencia en lo que es el desarrollo de sistemas antihielo basados en materiales de carbono, en fibra de carbono.
Como os he dicho, nuestro sistema antihielo de aviones comerciales es sistema de aire de sangrado del motor, pero este no es el caso para Airbus Helicópteros. Airbus Helicópteros utiliza ya materiales de carbono, sistema termoeléctrico de fibra de carbono para hacer el deshielo de las palas de los helicópteros, con lo cual es muy buena noticia que ellos lideren este proyecto debido a su experiencia. Nuestros colegas expertos en antihielo de Airbus Helicópteros lo van a liderar y el objetivo es demostrar y industrializar esta tecnología para aplicarlo en aviones comerciales lo antes posible. Desde el punto de vista comercial nosotros vamos a estar ahí también apoyando el proyecto para demostrar que es interesante y se puede aplicar. Y como conclusión final, creemos que los futuros diseños del HTP tienen que considerar un sistema antihielo basado en grafeno para ser más eficientes y conseguir esa reducción de tamaño y esos ahorros en coste y en peso en nuestros HTP. Y bueno, por último, me gustaría lanzar una reflexión final aprovechando este foro, este webinar. Y bueno, me gustaría recordar o mencionar unas palabras de nuestro CEO, que es Guillaume Faury, acerca del futuro de Airbus. Recientemente hemos cumplido el aniversario, los 50 años, y estas son unas palabras. Estas palabras vienen de principio de año, pero yo creo que ahora son todavía más aplicables. Airbus queremos seguir liderando, siendo pioneros en el campo aeroespacial, pero un campo aeroespacial sostenible para un mundo totalmente conectado y seguro. Y yo creo que ahora la palabra seguro es todavía más aplicable dada la situación que tenemos con la crisis del COVID-19. Y entonces nuestra intención es, por supuesto, seguir siendo pioneros en el campo aeroespacial. Y para eso necesitamos ideas para conseguir esto, para volver a volar de una forma segura. Y no abandonamos nuestra lucha y nuestro interés en lo que es reducir nuestras emisiones de CO2. Creemos que es la mejor forma de volver a resurgir de esta crisis, haciendo que nuestros aviones sean cada vez más sostenibles. Entonces tenemos unos objetivos en sostenibilidad muy exigentes. Queremos reducir en el 2050 a la mitad nuestras emisiones de CO2 con respecto al 2005. Esto es muy exigente y esto es no solamente en servicio, no solamente en la operación de nuestros aviones, sino también en lo que es toda la vida, el ciclo de vida del avión, desde la producción, también en lo que es la obtención de la materia prima y la producción de las piezas del avión. Queremos reducir nuestras emisiones de CO2. Es muy importante y por ello me gustaría lanzar la pregunta, la reflexión final para todos: ¿cómo pueden los materiales compuestos contribuir a estos objetivos tan exigentes de una forma ágil? Lo que es una aviación sostenible y también segura, el Safe Return to Fly, lo antes posible. Y bueno, con esto concluyo mi charla hoy. Espero que os haya resultado interesante y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta, comentario, lo que queráis decir. Pues, muchas gracias. Muchísimas gracias, Tamara, por esta gran presentación. Ha sido muy interesante, muy ilustrativa y, por supuesto, este último mensaje que nos has aportado a todos, lleno de esperanza, creo que en estos momentos es muy bienvenido. Sí. Tenemos un montón de preguntas, así que no quiero robar más tiempo y voy a empezar a hacértelas, ¿vale? Bueno, Eva Belmonte nos hace un comentario muy interesante y muy bien expuesto. Gracias. María José Clemente también nos da las gracias. Si os parece, vamos a pasar a las preguntas y luego pues leemos también todos los comentarios de agradecimiento. Como os decía, teníamos
abierta la opción de hacer preguntas desde el principio y las queremos hacer por orden, ¿vale? Pero no sé por qué razón no me parecen las primeras. Bueno, vamos a responder a todas, ¿vale? O sea que no os preocupéis. Juan de la Gándara tiene varias preguntas, ¿vale? Entonces vamos por orden. Sí. Te dice, ¿por qué no se usa todavía en aeronáutica si ya se usa? O sea, esto era cuando tú estabas hablando de que el grafeno ya se estaba utilizando en muchos sectores, nos has puesto el ejemplo de los móviles, etcétera. En ese momento, Juan, te preguntó, Sí. ¿por qué no se usa todavía en aeronáutica si ya se usa en tantos sitios? ¿Dónde está el truco? El truco yo creo que está en nuestros requerimientos tan exigentes. Sabéis lo demandante, y Juan lo conoce seguro, el mercado aeronáutico, la aplicación aeronáutica, lo exigente que es por desgracia, pero bueno, por desgracia y por suerte, yo diría también lo exigente que es. Todo tiene que estar súper demostrado, súper certificado, súper visto y esto es lo que nos está retrasando para la aplicación aeronáutica. Pues esos requerimientos tan exigentes de demostrar todo, de abordar cualquier mínimo riesgo que puede tener la aplicación de un material nuevo en aeronáutica es muy exigente. Entonces eso lleva más tiempo y requiere más budget. Entonces ese es el motivo principal. ¿Hola? ¿Hola? Perdona, Ah, no tenía el micrófono. pensaba que se había cortado. Sí, Juan de la Gándara seguía con su sí, exposición. Supongo que se usa en el campo estructural y su uso en ese campo tendrá puntos en común con la automoción. sí. Y la pregunta es, ¿se aprovecha esta experiencia en nuestra industria, es decir, en la industria aeronáutica? Cada vez, en términos generales, en el campo de los materiales compuestos, cada vez tratamos de buscar más sinergias con el campo de la automoción. Como sabéis, hasta hace poco los materiales compuestos se utilizaban sobre todo en aeronáutica, menos en automoción, pero cada vez la automoción pues sí que se está metiendo en el campo de los materiales compuestos y tratamos de aprovechar las sinergias, por supuesto. Tiene puntos positivos el uso de materiales compuestos en la automoción y el grafeno igual, y tratamos de aprovecharnos y al contrario, la automoción trata de aprovechar puntos positivos del uso de los materiales compuestos. Entonces tratamos de buscar las sinergias. Como apunte adicional, en la Graphene Flagship, en este proyecto que os comentaba a nivel europeo importante, pues hay industrias de la automoción involucradas y debido, sobre todo Fiat, que es con la que yo trabajo más, está involucrada en la Graphene Flagship y está tratando de llevarse el uso del grafeno a su aplicación y el resto de partners en la Graphene Flagship inicialmente se orientaban mucho, se orientaban mucho a la parte de automoción, pero debido a todos los inconvenientes al campo de la aeronáutica, perdón, debido a todos los inconvenientes que implica aplicar grafeno en la aeronáutica, pues se están también redireccionando o buscando mucho la aplicación en automoción y eso pasa siempre por reducir el coste del grafeno. Reducir el coste porque sabéis los requerimientos que tiene automoción en términos de coste, con lo cual se están orientando mucho en la Graphene Flagship, visto que parece que es más fácil, que es más fácil de hecho, pues están tratando de orientar al campo de la automoción y pasa por reducir costes y reducir costes. Es como yo lo entiendo. De acuerdo. Juan también pregunta sobre el grafeno que estáis utilizando, que produce Nanesa, entendiendo que no es solamente, que no es de una sola capa y no es de espesor atómico. No. ¿Cuántas capas tiene?
Tiene 50 micras de espesor. Hay que dividir, o sea, son 50 micras de espesor. Tiene bastantes capas, sí. Yo no sé exactamente, lo puedo chequear, pero son varias capas, sí. Con lo cual se pierden propiedades. Pero para esta aplicación en concreto no necesitamos un material de una capa de espesor, de un átomo de espesor. O sea, no necesitamos el supergrafeno super excepcional, porque es una aplicación que con un grafeno peor nos vale. Porque al final este material se calienta. No necesitamos una conductividad específica muy excepcional, una conductividad eléctrica muy excepcional, con una conductividad aceptable, no tiene que ser la del cobre ni mucho menos, con una conductividad aceptable nos vale para esta aplicación. Lo que nos interesa sobre todo de este material es su compatibilidad con la fibra de carbono, es su fácil aplicación a nivel de pieza de fibra de carbono, ya que es un papel, es una hoja, es una capa, su ligereza, que es un material de carbono de baja densidad, de bajo peso específico, eso es lo que más nos interesa, más y debido a que es peor grafeno que el bueno, el de un átomo de espesor, es más barato, tiene que ser más barato, que es lo que buscamos también. O sea, para la aplicación aeronáutica de estructura de material compuesto no necesitamos el grafeno excepcional, necesitamos un grafeno de varias capas y que sea asequible desde el punto de vista de coste. Ese es el que necesitamos. De acuerdo. Juan añade por último si al ir en borde de ataque es resistente a impactos. Sí, esa pregunta es muy apropiada. Sabéis que nuestro borde de ataque del HTP tiene que ir protegido contra erosión, también ocurre en el ala. Nosotros no pretendemos eliminar la protección antierosión. Esto tiene que ir protegido externamente para el impacto, para erosión y para posibles impactos. También por eso he comentado que el serpentín de grafeno lo protegemos con una capa de protección polimérica. A día de hoy estamos utilizando un adhesivo, pero además, por encima de este adhesivo, tendremos que aplicar nuestra protección antierosión a día de hoy, que es una chapa metálica de acero, y esa en el concepto actual la mantenemos, tenemos que mantenerla. El grafeno no elimina la protección antierosión del leading edge, ni del HTP, ni del ALA a día de hoy. Por lo tanto, no solamente vamos a tener que calentar la capa protectora polimérica superficial por encima del adhesivo, sino que también vamos a tener que calentar esa capa adicional de acero que tenemos a día de hoy. Y todavía no hemos hecho pruebas, tenemos pensado hacer pruebas con esa capa adicional para ver que se calienta. Igualmente es conductor el acero, con lo cual no esperamos grandes problemas. Vale. Darío Calvo te pregunta sobre el coste. ¿Qué coste típico tiene una lámina de grafeno como las que utilizáis para cortar por láser y hacer los serpentines? Bueno, a día de hoy, como estamos trabajando en el consorcio, en un consorcio, bueno, es todo parte del consorcio, los papeles de grafeno que nosotros recibimos, tamaño A4, tamaño hoja 4, DIN A4, pues esos están dentro del consorcio, pero las expectativas o el plan que nosotros conocemos de un poco de desarrollo de Nanesa en este caso, es ir a una planta piloto de producción a más nivel y con costes que pueden ser del orden de 1.000 euros por metro cuadrado, excesivo todavía, y luego ya en un siguiente nivel ya sería en niveles, ya sería producción roll to roll, más en continuo, rollos de ese papel, sería un rollo como el rollo de prepreg que recibimos a día de hoy. Nosotros siempre decimos que ese rollo de grafeno tiene que venir protegido con sus capas, tiene que ser un sistema multilayer
multilayer porque no es manejable desde el punto de vista industrial. El papel de grafeno es muy, muy frágil, tiene que venir protegido por sus capas poliméricas y ese rollo ya podría estar en el orden de 300 euros metro cuadrado. Sin embargo, nosotros hemos fijado un target del orden de 100 euros de metro cuadrado para que nuestro business case siga siendo competitivo en términos de ahorros de coste en el HTP. Si conseguimos reducir el tamaño. Entonces, hemos fijado ese target, aproximadamente 100 euros. Nosotros nos movemos en ese target de 100 euros metro cuadrado, incluso en términos de bulk, de grafeno bulk, también 100 euros por kilo es algo targets que nosotros estamos definiendo para que sea aplicable. Por eso digo que no es el grafeno puro, no es el grafeno de electrónica, el que eso tiene por CVD, es el que eso tiene Chemical Vapor Deposition, es el que eso tiene por exfoliación y por otras formas más industriales y más asequibles. Entonces, en esos términos nos movemos para que nuestro business case funcione y salga positivo, son nuestros targets. En algún momento nosotros, si esto sigue adelante y realmente demostramos la aplicación del grafeno en aeronáutica, pues entrará nuestros colegas de procurement y esto al final, nosotros no trabajamos únicamente con un suministrador en caso de que esto funcione, o sea, ahí ya sería una competencia o competición entre suministradores y elegir el mejor producto al mejor coste, pero eso ya es una fase más de aplicación y desarrollo una vez que se haya demostrado que realmente tiene interés y nos trabajamos, siempre vamos a doble fuente. A la hora de aplicar esto en un avión no podemos depender solo de un suministrador único, ya sería doble fuente. Eso es siempre para aplicación en un 320. De acuerdo. Seguimos con tema de costes. César Grueso te pregunta si se ha estudiado el coste por mantenimiento en servicio del GIS y si aguantaría tormentas de granizo y o polvo. Lo del mantenimiento es un área muy importante a desarrollar, sobre todo lo que es las reparaciones de este sistema antihielo. Todavía no hemos hecho prácticamente nada en este área, pero es fundamental. No podemos poner en riesgo para nada la seguridad. Una vez que se haya certificado un sistema antihielo, ese sistema antihielo tiene que funcionar y tiene que estar asegurado, por supuesto. Entonces, hay distintas estrategias en lo que es la operabilidad, asegurar el funcionamiento y la operabilidad de ese sistema antihielo. Y alguna de las estrategias, por supuesto, tiene que ser un sistema lo más robusto posible y que si te falla, optimizado para la operabilidad y que si hay algún problema, pues el sistema siga funcionando. Eso pasa por hacer sistema antihielo basado en módulos y si falla uno, pues que ese módulo, el resto siga funcionando. O sea, certificación tiene que estar asegurada y la seguridad tiene que estar asegurada. Y lo que es también hay evitar las reparaciones en la mayoría posible, pero si hay que hacer reparaciones, también tiene que haber estrategia de reparación, tiene que hacer estrategia. Y sobre todo nuestra idea preliminar es eliminar completamente ese sistema antihielo y reponerlo. En caso de que haya algún problema, eliminarlo o bien el sistema completo o bien el módulo que haya fallado y reponerlo. Y tenemos experiencia en esto. Nuestros colegas de helicópteros tienen experiencia en reponer un sistema antihielo y nosotros tenemos experiencia en reparaciones de sistemas similares anti-impacto de rayo, en repararlos en caso de que haya un problema. Entonces, eso hay que desarrollarlo y se va a hacer en el GIS. Desarrollar, para llegar a ese TRL 4 o 5, tenemos que desarrollar cómo se va a mantener ese sistema antihielo en caso de que haya un problema. Y con respecto a lo de las tormentas de granizo y todo esto, la respuesta es la misma que la que he dicho antes. Esto va a ir protegido por encima con un sistema antierosión. Entonces, lo que va a parar el daño en caso de tormentas de granizo o cualquier tipo de erosión es el sistema antierosión, esa capa metálica o esa capa que decidamos para protección antierosión. Entonces,
¿Ok? Seguimos. Luis Manuel Rodríguez te da las gracias por tu fantástica presentación y te pregunta, para la aplicación de antihielo que comentas para el grafeno, en el caso del HTP o del ALA, ¿tenéis algún proceso, entre comillas, sencillo para la reparación de estos paneles serpentines en caso de fallo o en el caso del impacto de un pájaro? Sí. ¿O sería necesario cambiar el borde de ataque completo? Es lo que estaba comentando, nada está totalmente definido, hay ideas, conceptos, estudios, se va a definir, se va a trabajar en ello, es fundamental asegurar esto, desarrollar el tema de reparación, se va a hacer en el GIS, pero nuestra idea preliminar es primero que el sistema sea robusto y que no falle, eso es lo primero, optimizar el diseño para que no falle, que sea lo más robusto posible, evitar fallos, evitar reparaciones, en caso de que haya la reparación, nuestra idea preliminar es eliminar el sistema completo antihielo y reponerlo o incluso reponer el HTP completo. Pero la primera solución es eliminar el sistema antihielo completo y reponerlo, repararlo. Vale, en esta misma línea, Asunción Carrascal te comentaba, teniendo en cuenta la vida en servicio de los aviones y los posibles daños del HTP y VTP por erosión y por impactos, si se ha considerado la capacidad de reparación del grafeno en estas estructuras y capacidad de mantener sus propiedades. Sí, es lo mismo, es la misma, pero es la misma respuesta, sí. Pasamos a Rubén Tejerina, a quien le mandamos un saludo, que fue uno de nuestros webinaristas en 2019. En primer lugar, te da la enhorabuena, fantástica presentación, Tamara, y pregunta, pensando en la automatización de procesos de fabricación, tanto epoxi como termoplásticos, ¿qué posibilidades de automatización veis para la colocación de esta lámina de grafeno? Pues es uno de los puntos fuertes, es uno de los beneficios que puede aportar esta solución. Como he dicho, al final esto se podría comparar o asimilar a un preimpregnado. Sería un material de carbono, en este caso grafeno, que estaría protegido con dos films poliméricos, con dos films de resina. Y eso al final es similar a un prepreg, con lo cual nuestra intención o nuestro interés, uno de nuestros intereses en esta solución es en aplicarlo de una forma automática, como una capa más. Lo que pasa es que todavía no hemos demostrado esa aplicación automática. Lo que hemos hecho hasta ahora, todo lo que habéis visto en términos de paneles planos y demostrador de leading edge, pues ha sido manual, lo hemos hecho manual. Nuestro interés, como he dicho también, es que esto nos venga como una materia, como un material, o sea, que venga un rollo de ese serpentín de grafeno con sus capas poliméricas, con sus films elastoméricos, sus dos films elastoméricos, como el prepreg que compramos a día de hoy. Entonces, eso sería una capa que se podría automatizar en la superficie, como aplicamos automáticamente el prepreg. Ese es el interés, uno de los intereses principales. De acuerdo, tenemos un par de preguntas con respecto a cómo procesar estas láminas y cómo cortarlas. La primera de ellas es de Javier Vázquez, Sí. que pregunta si el cortar grafeno requiere de unas precauciones especiales por tema de salud y de seguridad. Y por otra parte tenemos a Eva Belmonte, que indica, has comentado que para las pruebas habéis cortado papel de grafeno con láser plot. ¿Se ha probado a cortar con otra tecnología como el corte por cuchilla? ¿Sería posible? Nosotros internamente no lo hemos hecho, pero sí que creemos que no es fácil de cortar el grafeno, o sea, en términos de... Se puede separar, sí que hemos tenido problemas, hemos visto problemas de que esa propia capa de grafeno continua que viene de Nanesa, se puede separar. Los flakes, porque está formada por flakes de grafeno, pues en alguna prueba que hemos hecho con la capa continua, sin cortar el serpentín, pues sí que hemos visto que se separa. Entonces, nosotros en este proyecto directamente lo hemos hecho por láser y
y ha funcionado, pero creo que no es sencillo de manejar, de manejar en general, incluso de cortar, con una cuchilla porque se pueden separar, se separa fácilmente los flakes de grafeno. Entonces, ¿qué era la otra pregunta? Lo del EHS. En lo que se refiere a Health and Safety, pues sí que hay que tener precauciones con todos los materiales nanométricos, con todos los nanomateriales, es importante tener precauciones. Por eso nosotros siempre nos interesa que el nanomaterial venga incluido en un medio, de ese medio no se debe en un medio polimérico, en un disolvente, o sea, que no sea seco el material, que no sea, en este caso estamos hablando de un sheet de grafeno que en principio no estaría contenido, pero sí que está protegido por sus capas poliméricas, y una vez que está integrado en un medio polimérico, el material no se debería release, no se debería diseminar al medio ambiente, no debería haber problemas. Ahora, en lo que respecta al corte, sí que ahí hay que demostrar bien de que no hay problemas de health and safety a la hora de cortar esa capa. En cualquier caso, hay unas reglas, hay unas rules que tenemos que seguir. Nosotros tenemos nuestras rules internas a la hora de manejar este tipo de materias, los métodos de protección, las EPIs que tenemos que utilizar a la hora de manejar todo este tipo de materiales de protección respiratoria, guantes y todas las precauciones que tenemos que son de sobra conocidas a nivel de la comunidad científica, y nosotros internamente en Airbus tenemos nuestras reglas de manejarlos. Lo primero, que vengan en un medio, y lo segundo, si no vienen en un medio polimérico contenidos, pues siempre utilizar las reglas de protección individuales para manejarlos. Vale, seguimos porque nos quedan unas cuantas preguntas, ¿vale, Tamara? Sí, trataré de ser más breve, disculpa. Sí. Víctor García, no, tómate el tiempo que Sí. consideres, pero tenemos unas cuantas. Víctor García te da las gracias por tu excelente presentación y quiere saber si en Airbus estáis valorando la integración del grafeno en materiales existentes para hibridizarlos, o bien preferís su aplicación independiente como lámina exclusiva de grafeno. Hibridizarlos, no sé a qué se refiere. ¿Con otro tipo de materiales? ¿Con nanotubos o con, no sé? Entiendo que sí. De todas formas, Víctor, si quieres Sí. PEG carbono, nos comenta, por ejemplo. Esto al final es una hibridación, este concepto, porque estamos considerando una estructura de fibra de prepreg, de fibra de carbono, y estamos aplicando como última capa esta capa de grafeno con una funcionalidad determinada. La posibilidad de meterlo entre capas de prepreg, pues no, utilizando un paper, un papel de grafeno, no lo hemos considerado, pero sí que estamos considerando lo que es la dispersión de grafeno, de grafeno bulk en resinas de prepreg, sí que lo estamos considerando. Por ejemplo, en el Work Package 15 con el grupo Antolin estamos trabajando en mejorar las propiedades antiimpacto de nuestras resinas, de vuestras resinas, con grafeno, sí. Hibridizarlo en este caso es infusión, pero utilizar el grafeno para mejorar nuestras piezas de fibra de carbono, para mejorar las propiedades mecánicas. Vale. Tenemos un espectador anónimo que te da las gracias y la enhorabuena y comenta: me ha parecido muy interesante comenzar a ver aplicaciones de este tipo de materiales en un TRL más avanzado, y quisiera saber qué beneficios tendría este circuito de grafeno frente a, por ejemplo, un Bucky paper de nanotubos de carbono, y si compensaría el coste del grafeno al beneficio obtenido. Con respecto al Bucky paper de nanotubos de carbono, no hemos identificado un beneficio significativo.
nos valdría Bucky Paper de CNT o grafeno. Al final lo que va a entrar en juego es el coste aquí. El coste, la producción en masa, la disponibilidad del material, pero bueno, al final es un material, es un sheet, es un paper, es una lámina de material de carbono que se calienta de forma rápida, de forma eficiente, muy compatible con nuestro sistema, con nuestras piezas de fibra de carbono. No hay una diferencia significativa. Hemos apostado por el grafeno porque, o hemos trabajado más, no es que hayamos apostado, también tenemos estudios con los CNTs, pero nos hemos centrado más en el grafeno por nuestra participación en la Graphene Flagship, por nuestra colaboración en la Graphene Flagship, y no hay una diferencia significativa a día de hoy. Al final va a entrar, pues eso, diferencias menores en términos de coste, disponibilidad, ese tipo de pequeñas diferencias al final. Pero para nosotros más o menos es el mismo tipo de material, incluso podrían ser el dual source que estaba hablando, podrían ser alternativos, utilizar uno u otro. Si nos proporciona la misma funcionalidad, la misma performance, podrían ser materiales dual source, que nos valiera uno u otro. Entonces ahí no hay diferencia. Vale, seguimos con Fausto Rubio, que te da la enhorabuena por la presentación y tiene un par de preguntas. En primer lugar, quiere saber si habéis hecho pruebas de envejecimiento, si es así, ¿cuál es la vida media del producto? Y la otra pregunta es, si la temperatura llega a más de 100 grados, ¿los materiales de alrededor se llegan a deteriorar? Ya. Bueno, no necesitamos, primero, empiezo por lo del envejecimiento. Entiendo que envejecimiento te refieres, José Luis, a lo que es condiciones de humedad, temperatura, que esto esté a temperatura durante un tiempo determinado, que absorba humedad. Aquí el grafeno es un material de carbono, o sea, el grafeno en sí no absorbe humedad, la resistencia a temperatura que tiene es muy alta, por encima de los 300 grados, es un material de carbono, no estamos hablando de un material polimérico. No absorbe humedad, resiste muy bien la temperatura, o sea, ahí no vemos grandes problemas. Sí, a lo mejor en niveles superiores de TRL haremos algún tipo de ensayo, ver que ciclado térmico y todo esto funciona bien. Con respecto a los materiales de alrededor, los materiales de alrededor que estamos utilizando son estado del arte para nosotros, son los materiales que utilizamos en nuestras piezas, son adhesivos fin epoxi, GFRP, o sea, fibra de vidrio como aislante, o sea, materiales que aguantan perfectamente nuestras condiciones de operación. El caso de que pueda haber un hotspot ahí y que por aplicar la corriente se te genere demasiado calor, un problema, y que la temperatura se vaya, eso lo tenemos que evitar. Eso porque es que puede afectar a la pieza de fibra de carbono en sí. O sea, puede afectar a la resina epoxi, a la pieza que está por debajo. Entonces eso es lo que hay que controlar muy bien con electrónica de control para evitar que eso no pase. O sea, en caso de que haya eso, pues habrá que cortar la corriente o lo que sea, para que ese hotspot no genere un problema en la pieza estructural. O sea, pero son materiales que están estándar, que aguantan nuestras condiciones y no necesitamos llegar a temperaturas muy elevadas para el deshielo. O sea, máximo 40 grados es lo máximo que se necesita. O sea, depende de las condiciones, si es deshielo, antihielo, pero por encima yo creo que es lo máximo, o sea, lo normal es por encima de los 0 grados, o sea que no se necesitan temperaturas elevadas. Vale. José Antonio Rodríguez te pregunta también sobre costes. ¿Cuáles serían los costes de desarrollo versus aplicaciones con respecto a nuevos diseños y a diseños existentes? Los costes de desarrollo, a día de hoy tenemos la suerte, con este concepto en concreto, y es la forma de trabajar que tenemos. Trabajamos en el marco de un proyecto europeo financiado con
condiciones de financiación muy interesantes y es lo que tenemos que aprovechar, lo que trata de aprovechar Airbus y todas las empresas, que la Comunidad Europea, la comunidad científica ha apostado por esto y hay financiación a nivel Europa para desarrollar esto. Y financiación para muchos centros, para la comunidad científica alrededor del grafeno. Nosotros, desde nuestro punto de vista, a nivel TRL bajo, nuestro interés es que, sobre todo, que otros centros de investigación con financiación de este tipo trabajen en ello y centros de investigación, universidades, comunidad científica que desarrolle el concepto, el material para llegar a un TRL más o menos aceptable, a partir del cual nosotros ya entremos en fase de posible calificación y certificación hasta TRL 6. O sea, nos estamos aprovechando de alguna forma de esta apuesta por parte de Europa para que otros trabajen con nosotros, pero con poca involucración por nuestra parte, pero para que otros trabajen en el desarrollo hasta un nivel de madurez elevada, a partir del cual ya nosotros podamos pensar en una calificación y certificación. Estamos en un TRL2, en el GIS, trataremos de llegar a TRL 4 o 5, pero fundamentalmente ese TRL 4 o 5 va a estar trabajado por parte de los centros de investigación financiados por la Comisión Europea en el Graphene Flagship, en el GIS. También hay final users. Nuestro nivel de involucración, si te sirve de orden de magnitud, en el GIS, a nivel de todo Airbus, incluyendo Airbus Helicopters, es del orden de 2 millones de euros en 3 años para llegar al TRL 4 o 5, 1.800.000 o algo así. Ahora, con la situación de la crisis que tenemos, eso se puede ver modificado por supuesto, se puede ver modificado ese nivel de inversión. Eso nos permitiría llegar a un TRL 4 o 5, incluso a pensar ya en la calificación y aplicación en el avión. Y en total el GIS tiene un orden de 4 millones, o sea, 1 y pico, casi 2, por parte de Airbus, Airbus Helicópteros, Airbus Comercial y Airbus CRT, Central Research Team, y el resto por parte de otros partners, incluyendo Research Centers, y también tenemos algún final user como Sonaca. Sonaca es el productor del leading edge del ALA de todos los modelos de Airbus a día de hoy. Bueno, pues creo que queda bien contestado. Óscar Rodríguez, de La Fuente, te da las gracias por la presentación y tiene varias preguntas. Frente a las resistencias metálicas, ¿qué ventaja principal tiene el serpentín de grafeno? Comenta, mencionas en una tabla varias desventajas, como por ejemplo la integración con plásticos reforzados de fibra de carbono, corrosión. ¿Cuál sería para ti la principal ventaja de sustituir las mallas metálicas por estas mallas o serpentines de grafeno? Pues para mí la principal ventaja es que es un material de carbono más ligero y más integrable o compatible, podemos decir, con nuestras piezas de fibra de carbono. Esa es la principal ventaja, más ligero y más integrable. Lo que decimos de aplicarlo en el mismo proceso de producción de la pieza en sí, cocurarlo todo junto. Esa es la principal ventaja. Y luego que es más ligero también. Vale. Margarita López también tiene un par de preguntas sobre contaminación. ¿Cómo es la producción de grafeno en comparación con la producción de otros materiales como el carbono? ¿Cómo es la producción? Sí, ¿cómo es la Pero el carbono entiendo que se refiere a la fibra de carbono. En cuanto a contaminación se refiere, sí. Sí, yo entiendo, Margarita, que te estás refiriendo a lo que es las emisiones, el efecto medioambiental, la producción. Bueno, la fibra de carbono a día de hoy la obtenemos a partir del poliacrilonitrilo, es a través de una ruta petroquímica, con lo cual ese poliacrilonitrilo que se obtiene a partir del petróleo, pues luego hay que carbonizarlo y obtener la fibra de carbono. Entonces es un proceso que necesita bastante energía y bastante
bastante emisión de CO2, pero es un proceso que evidentemente estamos tratando de mejorar desde el punto de vista de sostenibilidad, sobre todo teniendo en cuenta lo que he mencionado al final, que tenemos que ser más sostenibles, no solamente en lo que es la operación del avión, sino también en la producción. Entonces estamos buscando alternativas para la fibra de carbono, por supuesto, que sean más eficientes desde el punto de vista de sostenibilidad y de medio ambiente. Y el grafeno yo creo que es más green el grafeno que la fibra de carbono, porque el grafeno se obtiene a partir del grafito, por lo menos el que a nosotros nos puede más interesar, yo creo. Y es una exfoliación, o sea, a partir del grafito, pues es una exfoliación. Entiendo que ni es tan contaminante ni es un material más verde. Ahora que es tan importante y es un factor cada vez más importante a la hora de elegir materiales. Vale, la segunda pregunta que hacía Margarita era si en la aplicación que habéis comentado en el sistema anti-ice se han evaluado ya temas como el envejecimiento y la reparabilidad. Pues ya están contestadas, Elena, porque sí, eso es lo que he comentado de reparabilidad, sí, sí. Sergio Pacheco te pregunta si en Airbus Helicópteros, si ya se usa un sistema de calentamiento basado en fibra de carbono, ¿qué beneficio tiene el uso del grafeno? Adaptación a formas complejas, ese es un tema muy importante que le interesa mucho a helicópteros porque las blades pues son como nuestros leading edge, muy complejos, curvos, y la fibra de carbono pues bueno, es bastante rígida, y entonces sí le interesa mucho la flexibilidad, la integración, igual reducir algo de peso. Pero bueno, va más por ahí, por las formas complejas 3D y la adaptabilidad y la integración. Y mejorar, es un pasito más. El sistema de fibra de carbono pues ya está implementado y nosotros ahora queremos implementarlo, que ya puede ser basado en fibra o en grafeno, en un material de carbono. Queremos implementarlo en comercial, pero en helicópteros ya son especialistas y ya llevan operando con él. Entonces ya está implementado, esto es un pasito más, mejorarlo con un material más avanzado, podemos decir. Vale, Sergio también pregunta si en Airbus habéis contemplado recubrimientos antihielo basados en grafeno para el BEA en vez de la chapa metálica. Perdona, ¿puedes repetir? ¿Basados en Sí, grafeno? se ha contemplado los recubrimientos antihielo basados en grafeno para el BEA en vez de la chapa metálica. Para el BEA. Para antierosión, supongo que se refiere. Pues no. En base a nuestra experiencia, no creemos que pueda ser aplicable los recubrimientos de grafeno para antierosión. No lo hemos probado, pero no creemos que pueda ser aplicable a día de hoy. Hay otras soluciones para esa chapa metálica, pero no están basadas en grafeno. Vale. Antonio Verdugo te comenta que la presentación ha sido muy interesante y le gustaría saber un poco más sobre la aplicación del grafeno en tanques de hidrógeno. Si sabes si se está utilizando actualmente Sí. o si se está desarrollando para implementarse en el futuro. Está muy verde, o sea, es una posibilidad que estamos analizando, evaluando, pero no hemos empezado a hacer ninguna prueba específica ni ningún ensayo, pero es una posibilidad. Hay empresas que han trabajado, ofertan esa posibilidad de tanques de hidrógeno líquido. Hemos identificado alguna empresa que ofertan o mencionan en su publicidad y hemos iniciado contactos. Es lo único que puedo decir a día de hoy, con empresas que trabajan en eso, en utilizar grafeno para tanques de hidrógeno líquido. Vale, Carlos Romón te da las gracias por tu presentación y pregunta,
Teniendo en cuenta los targets de fabricación para próximos programas, ¿cómo estimáis que esta tecnología pueda impactar desde el punto de vista de producción? Pues desde el punto de vista de producción es una capita más que hay que aplicar de la pieza, o sea, impacto mínimo. Pero luego sería un gran ahorro a la hora de implementar el sistema antihielo. El sistema antihielo que tenemos a día de hoy, en el ala me refiero, pues es basado en los tubos, no es fácil de instalar, lo que implica la instalación de ese sistema antihielo, y eso todo nos lo ahorraríamos. En producción sería una capa más. Lo que puede ser más complejo, y lo que es más complejo, por supuesto, es la integración de los electrodos y las conexiones eléctricas y todo eso. Eso es algo que todavía no hemos evaluado. Pero en lo que es la producción de la pieza, sería aplicar una capa más, entonces el impacto a nivel de producción de la pieza es mínimo. Luego habría que integrar todo el sistema, todos los cables, el sistema eléctrico asociado, y eso no está evaluado. Pero yo en cualquier caso pienso que el impacto va a ser menor que el estado del arte a día de hoy de integrar todos los tubos y el aire desangrado y todo el sistema antihielo a día de hoy. Es un sistema de antihielo diferente y yo creo que con menor impacto en el lead time global. De acuerdo. Óscar Rodríguez comenta que generalmente cuando se habla de grafeno en grandes cantidades, la mayoría de las veces hay una mezcla de grafito-grafeno. Sí. Y pregunta cuál es vuestro caso, cómo es el grafeno embebido en el papel de Nanesa y si tenéis caracterizada esta proporción. Es un grafeno con muchas capas. A lo mejor el término grafeno muchas veces lleva a confusión, porque cuando hablamos de grafeno todo el mundo piensa, cuando mencionamos grafeno, todo el mundo piensa en el material de un átomo de espesor, de una capa. Pero el término grafeno engloba diferentes tipos. Yo creo que es igual más apropiado el término GRM, Graphene Related Materials, que implica distintos tipos de grafeno, el que de verdad es una capa o muy pocas capas, y luego otros que tienen más capas, pero se les sigue llamando grafeno. El nuestro, por supuesto, tiene más capas, pero le seguimos llamando grafeno. Es decir, no sé, tendría que chequear. Yo no sé si tiene 100 capas o no sé cuántas tiene. Tendría que chequear el número de capas. Siempre se puede optimizar, lo cual implicaría aumento de coste. Se puede mejorar ese grafeno en el papel, implicaría aumento de coste, pero vuelvo a repetir que para esta aplicación e incluso para la mayoría de las aplicaciones aeronáuticas no necesitamos el puro, el carísimo, el de miles de euros. Con este tipo de grafeno nos valdría para esta aplicación. Pero siempre se puede optimizar y mejorar, mayor coste. Eso implicaría más coste. Vale. José Antonio Rodríguez te pregunta, ¿sustituirá el grafeno a la malla de bronce para el impacto de rayo? Y en relación a los costes de desarrollo, ¿se puede llegar a amortizar con aplicación a nuevos diseños o se puede introducir como modificación de aviones ya existentes? Con respecto a ver, el impacto de rayo, esa es una aplicación que estamos considerando no solamente con grafeno, sino con nanotubos y otros materiales de carbono. Y lo que puedo decir a día de hoy en el grafeno es que no va a sustituir a la malla de cobre, al expanded copper foil. Estamos ahí, estamos evaluando posibilidades, pero todavía estamos lejos. Hemos hecho ensayos y estamos todavía lejos. Lo mismo para los nanotubos. En los nanotubos estamos bastante más cerca con los nanotubos de carbono, pero para el grafeno la respuesta es que no, a día de hoy no. ¿Y cuál era la otra pregunta? Perdón, se me ha ido. Elena, ¿la otra pregunta? Sí, un segundo porque yo tampoco la recuerdo y la acabo de... Si te parece pasamos a otra mientras la voy buscando, ¿vale? Los costes de desarrollo era, ¿no? ¿No eran Sí, los costes? era sobre costes, pero es que no Eh, la encuentro, hay vale, tantas. vale. Eh,
Te paso a otra pregunta y la busco, si te parece, ¿vale? Sí, 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 sí. Sobre el tema, volvemos al tema del corte, de las láminas de grafeno. Nos comenta Eva la cuestión que ella ha hecho, que la ventaja del corte por cuchilla es que se puede realizar un corte en continuo, por ejemplo, en el caso de que el material ya venga en rollo, ¿no? Que esto ya sería pues, para un paso más de cuando estéis en producción. Y David Aguilar nos pregunta si, bueno, te dice, según he entendido, se obtiene el serpentín por corte láser de una lámina de tamaño A4 aproximadamente. ¿Qué se hace con los recortes sobrantes? Y si tenéis alguna otra aplicación o si lo recicláis. A día de hoy, como he dicho, no lo hacemos internamente nosotros, lo hace CNR, entiendo que lo están utilizando, CNR, que es el Centro de Investigación italiano, yo entiendo que lo están utilizando para otras pruebas, otros ensayos, los cortes seguramente lo utilicen para probetas, hacer otros ensayos mecánicos, lo que sea, no creo que lo tiren. Y los desechos, pues no sé exactamente cómo los manejan en CNR, sé cómo los manejamos nosotros en Airbus, los desechos de carbono. Este pasaría a ser, en caso de que se aplique en algún momento, un desecho, un material. Y estamos haciendo un esfuerzo enorme en Airbus en reutilizar, reciclar todos los materiales de fibra de carbono. A día de hoy no los reciclamos todavía, estamos en ello y esto es a corto plazo de que vamos a evitar tirar cualquier material de carbono, sobre todo porque es un material bueno, es un material que tiene un coste y esto va a cambiar en el muy corto plazo, sobre todo en línea con una empresa más sostenible y más eficiente desde el punto de vista medioambiental. Vale, ya he encontrado la pregunta de José Antonio Rodríguez y era la siguiente. En relación a los costes de desarrollo, ¿se pueden amortizar con aplicación a nuevos diseños o se puede introducir como modificación de aviones ya existentes? Bueno, como modificación de aviones existentes, bueno, nuestro HTP a día de hoy está diseñado como está diseñado, entonces no aportaría nada. Entonces, aparte, y con respecto a los aviones que están certificados con el sistema actual, los aviones que están volando en el ALA, el sistema antihielo y en el Air Inlet y todo esto, pues es que es muy costoso. Esto es aplicable para nuevos desarrollos. Esto es aplicable para nuevos desarrollos. No tiene sentido para aviones que están volando porque implica recertificación del sistema antihielo y es muy costoso y no tiene sentido cuando ya tenemos algo implementado y funcionando. Es para sistemas, para nuevos aviones, como la mayoría de los desarrollos, y sobre todo pensando en aviones más eléctricos, donde ya no vamos a tener el Blitz y donde hay que buscar soluciones eléctricas. Vale, nos quedan 4 preguntas. ¿Vale? Sí. Carolina Costa dice, en las pruebas de concepto en cámaras climáticas a menos 16 grados, ¿habéis evaluado ciclos de vida? ¿Se pierde eficiencia en cada ciclo? Es decir, ¿se alcanzan las mismas temperaturas en el mismo tiempo al mismo voltaje? No lo hemos evaluado, pero está en nuestro plan. En nuestro plan lo teníamos planteado ya el año pasado, no nos dio tiempo. A ver ahora en el GIS, a ver si esto se evalúa, los ciclos térmicos y los ciclos de vida. Vale, la anónima nos pide perdón, dice, perdón, la anónima era yo, Sara da Silva, hola Sara. Tendría otra pregunta. ¿Crees que se podría integrar ese circuito de forma que actúe al mismo tiempo como sistema SHM? Structural Health Monitoring, entiendo. Sí. Es una opción, sí, es una opción y sí, nos interesa evaluarla. Sí, porque no, ya hay estudios de utilizar nanotubos para monitorizar fallos y esta es una opción, sí, el grafeno es una opción igualmente válida y podría ser, sí, nos interesa, pero no lo hemos hecho todavía, no lo hemos hecho. Se ha hecho mucho con nanotubos, utilizar nanotubos para monitorizar desencolados y fallos con la Universidad Rey Juan Carlos, pero el uso del grafeno en sí y esta solución de grafeno de papel pues no la
No lo hemos evaluado para esto, pero sí, es una opción. De acuerdo. Sobre las preguntas que ha realizado antes Fausto y tu respuesta, Fausto te preguntaba sobre pruebas de envejecimiento, sobre la vida media del producto y también te preguntaba si la temperatura llega a más de 100 grados, los materiales de alrededor se deterioran. Como teníamos tantas preguntas, ha entrado el comentario a tu respuesta, en la que te decía cierto, pero en los hot spots pueden haber fallos, ¿no? Sí, son fallos, sí. Eso hay que evitarlo, y que si en el momento en el que pueda haber algún aumento de temperatura, eso tiene que parar, cortar y evitar que se llegue a ese hotspot, porque sufren nuestros materiales, por supuesto, nuestras resinas. Por encima de los 100 grados no están cómodas, podemos decir. Vale. Verónica Barceló te da la enhorabuena por la presentación y las gracias y te pregunta, ¿se ha probado incorporar el grafeno sobre paneles de bismaleimida o sobre paneles de material termoplástico? Pues muy buena pregunta, Vero, gracias. Nos hemos centrado principalmente en las epoxi porque es lo que tenemos más a mano, lo que más utilizamos, lo que tenemos más a mano. Pero sí que en termoplástico sí que se han hecho algunos estudios con nanotubos de carbono, es lo mismo al final, pero para aplicaciones diferentes, no para antihielo. Sí que se ha considerado para mejorar conductividad de termoplásticos. Para aplicaciones diferentes sí que se han hecho algunos estudios, sobre todo de nanotubos para termoplásticos. Bismaleimida no, porque bismaleimida cada vez la utilizamos menos y estamos menos interesados en la bismaleimida para aplicación estructural. Entonces nos hemos centrado en lo que más utilizamos y en lo que más necesitamos, que son las resinas epoxi. Termoplásticos cada vez más, por lo tanto también sí que se han hecho algunas pruebas con termoplásticos, pero fundamentalmente con nanotubos, sí. Y Yolanda de Frutos te pregunta si hay que tener alguna precaución especial con los conectores del serpentín en el cocurado para evitar daños. Sí, lo del tema de los electrodos es un tema las conexiones es un tema muy importante y muy importante para este proyecto y para otro tipo de proyectos de integración eléctrica en la fibra de carbono, de conductores eléctricos. En los materiales de fibra de carbono es muy importante lo del tema de las conexiones y es un desarrollo clave porque esas conexiones tienen que ser totalmente integrables en nuestras planas, que se pueda hacer la conexión bien, que aguanten el ciclo de curado y es un desarrollo muy importante. Nosotros en este caso no hemos trabajado en ello, hemos hecho unas conexiones manuales como habéis visto, de aplicar una malla de cobre unida con una resina conductora. Entonces no hemos trabajado, es algo manual, pero sí que se está trabajando mucho en paralelo a este proyecto en hacer conexiones fiables, robustas, porque es un elemento clave. Ahí tienen que funcionar bien, se puede perder conductividad, puede haber problemas, puede haber hotspots. Hemos visto nosotros en este proyecto, hemos visto que si nos hacen bien esas conexiones puede haber fallos. Hotspots, lo que queremos evitar, entonces son muy importantes. No es una parte que hemos abordado en este proyecto porque eran los niveles preliminares del proyecto, pero ahora en el GIS entiendo que se va a abordar. Ya hay soluciones por parte de helicópteros otra vez, porque ellos como ya lo aplican. Entonces, pero aún así se van a tratar de optimizar esas conexiones en GIS y por supuesto tienen que ser totalmente robustas y que aguanten bien el ciclo de curado para que no haya problemas. Vale, tengo una última pregunta. Sí. Es de nuestro presidente Jacinto Tortosa. No ha podido asistir a este webinar, pero me ha dicho que te haga la siguiente pregunta en su nombre. ¿Cuándo prevés que el grafeno se podrá introducir en las estructuras primarias de los aviones comerciales? La pregunta del millón. No sé si arriesgarme, porque cada vez que contesto esta pregunta luego tengo que desdecirme porque
no llegamos. Piensa que esto se queda grabado. Claro, claro, por eso. No sé si decir pasapalabra, porque es que esto lo he contestado ya y al final lo que he dicho pues se ha quedado en nada. Y ahora con la situación de crisis que tenemos es difícil hacer una previsión. La situación de crisis tan grande que nos está afectando tanto que he mencionado. Entonces ahora va a haber otras prioridades. A corto o medio plazo va a haber prioridades, las prioridades claras que todos podemos prever, que es que la gente vuelva a volar de una forma segura. Y yo creo que el grafeno no está preparado para contribuir a esto, porque esto es para mañana, esto es para ya. Si queremos que el mercado vuelva a resurgir y que la gente vuelva a volar. Y yo creo que el grafeno, entonces esto se va a poner en prioridades bajas, porque ahora va a haber otras prioridades. Entonces, te puedo contestar las previsiones que teníamos antes de esta crisis, que seguramente se vean afectadas. Pues nuestra previsión era el tema, ir paso por paso, y, por ejemplo, el tema de antihielo podría ser la primera aplicación. Por eso estamos trabajando más en ello, dándole prioridad. Entonces, hablábamos de que podía estar entry into service algo como el 2030 o algo así. O sea, entry into service. Esto va a depender de que haya un nuevo avión, porque como hemos dicho, esto es aplicable para un nuevo avión. No lo vemos para un avión, que ya está volando. Entonces, como dependemos de que haya un nuevo avión, creemos que podemos estar perfectamente preparados para un nuevo avión en caso de que tengamos un nuevo avión volando en 2030, pero esto para nada está ni confirmado ni va a depender de muchos aspectos de la evolución del mercado y ahora de la situación de crisis. Pero bueno, es la respuesta a día de hoy. Muchas gracias. Bueno, Carolina Costa te da las gracias y comenta que estaremos muy atentos a los resultados que vengan los próximos años y que, bueno, le ha parecido muy interesante todos los avances que nos has presentado y que hay hasta ahora. José Alfonso Artero, también uno de nuestros webinaristas, te da la enhorabuena por la presentación. Margarita López te dice muchas gracias y enhorabuena por esta interesante presentación y sesión de preguntas. Hay gente que no sé por qué no puedo ver el nombre en el chat. Ana Isabel Crespo también te da las gracias por la presentación y te da la enhorabuena. Te dicen bravo Tamara, excelente presentación, bien contada y una sesión de preguntas ágil y muy clarificadora. Bueno, todos son enhorabuena y agradecimientos. Gabriela Larnés te manda saludos desde el confinamiento gallego. Te dice que ha sido una maravillosa presentación, un abrazo virtual que pronto espero sea real. Seguro que sí, Gabriel. Ojalá, ojalá. Bueno, Aránzazu, gran trabajo y muy interesante. Vanessa García, muchas gracias Tamara. María José, no consigo ver el apellido, muy interesante, gracias. Sigue habiendo nuevos mensajes de Eva Belmonte, muchas gracias y mucho ánimo. Sergio Pacheco te da también las gracias por la información clara, un buen trabajo. Bueno, creo que este ha sido la tónica en general. Todos hemos quedado muy encantados con esta presentación, Tamara. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu conocimiento. Todo este fantástico trabajo que estáis haciendo en Airbus. Y bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí, sí. si os parece. Sí, creo que nos hemos extendido. Si alguien tiene más preguntas, pues sí. bueno, sí. os pasaremos el correo de Tamara y sí. ella os podrá contestar
Sí, de esto, de cualquier otro tema relacionado con materiales compuestos, yo estaré encantada de interaccionar. Como dije al principio, creo que este es un foro y una comunidad muy interesante que aporta mucho y que por nuestra parte, por parte de Airbus, por parte de la comunidad de materiales compuestos de Airbus, apoyamos totalmente y encantados en interaccionar. Al final es valor añadido para todos, o sea, buscar aplicaciones en aeronáutica y desarrollo de empresas, de centros de investigación, de universidades. Al final, cada uno en nuestro papel, creo que podemos hacer mucho juntos y tener un gran valor añadido. Y, por supuesto, apoyamos a EMAC, apoyamos la comunidad de materiales compuestos e interesadísimos en colaborar con todos en la medida de nuestras posibilidades. Y nada, y mucho ánimo para sobreponernos y superar esta situación que tenemos todos y que nos está afectando a todos, y estoy segura que todos juntos la superaremos y estoy convencida de que volveremos a lo de antes o a mejor, seguro que algo mejor. A esta nueva normalidad va a ser mejor para todos, seguro. Muchas gracias. Pues gracias a ti. Ese es el mensaje y así queremos acabar. Gracias, Tamara. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.